disculpe. No estoy compartiendo mi pantalla. Perdón. Deme unos minutitos, por favor. Si alguno quiere opinar o preguntar algo, por favor me pasa la voz para que podamos conversar al respecto. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Esther, ya se ve. Ok. Gracias. Entonces, evidentemente la epistaxis es una de las emergencias de otorrinolaringología que cualquiera de nosotros va a tener que atenderla o solucionarla en su debida oportunidad. Entonces, para ello, tenemos que recordar que evidentemente la nariz tiene una irrigación endonasal, ¿no? Que es donde se va a producir el sangrado, que tiene dos áreas importantes. Una que es el plexo de Kieselbach, que está formado por las ramas terminales tanto de la arteria esmoidal anterior, de la arteria esmoidal posterior, de la arteria esfenopalatina, de la arteria palatina mayor y de la arteria labial superior, ¿no? Que generalmente es el área donde más frecuentemente se presentan los sangrados. Y vamos a tener también epistaxis que sean dependientes de las arterias esmoidales o de la arteria esfenopalatina. Se habla que la etiología de este sangrado puede tener diversas causas. Puede haber un trastorno hematológico, puede haber una discrasia sanguínea, ya sea congénita adquirida, como es la enfermedad de Renduersler, la enfermedad de von Willebrand, en una hipertensión arterial, en enfermedades crónicas como la diabetes, la nefritis crónica, cirrosis hepática, pacientes que reciben, por ejemplo, hemodiálisis, ¿no? Infecciones agudas como la influenza, sarampión, difteria, fiebre tifoidea, y también causas hormonales, ya que vamos a presentar epistaxis durante la menstruación, en la pubertad y en algunas oportunidades durante el embarazo, ¿no? Porque en estas etapas de la vida va a haber un aumento de la vascularización de esas zonas mucosas y se va a producir un sangrado. Fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, el cloranfenicol, los antiagregantes, el fósforo, el mercurio, el cromo, la carbenicilina, que van a favorecer al sangrado. Así también los traumatismos, ¿no? De cualquier naturaleza que afecte a la pirámide nasal, así como a las desviaciones de tabique y las perforaciones. También los tumores van a ser causa de sangrado y muchos pacientes al estar expuestos a la altura también van a presentar este cuadro. Entonces, en nuestro examen siempre nosotros tenemos que empezar por la anamnesis, ¿no? Preguntar todos los antecedentes personales del paciente. Ya habíamos mencionado, ¿no? Si es hipertenso, si consume algún medicamento en relación a la etiología, ¿no? Si fue un traumatismo reciente, si, si consume medicamentos como los habíamos mencionado, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo hay muchas personas que ya sea por prescripción médica o por iniciativa propia empiezan con el uso de algunos anticoagulantes o aspirina, ¿no? Y luego de hacer nuestras anamnesis tenemos que proceder a controlar la presión arterial. Si evidentemente es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial. Luego de ello vamos a proceder a hacer evidentemente un examen en el que vamos a localizar el punto de sangrado, ¿de acuerdo? Vamos a efectuar si es posible una rinoscopía anterior, que lo podemos hacer con un espéculo nasal si es factible, o en el caso de un sangrado posterior haremos una rinoscopía posterior, pero ya el especialista. Y vamos a proceder en este momento a hacer un taponamiento y
posterior a ello vamos a realizar la solicitud de un examen de laboratorio, ¿no? En el cual vamos a ver cuánto de sangre perdió por su hemoglobina hematocrito. Vamos a ver si sus factores de coagulación están conservados o alterados o si tiene alguna otra patología. Pues las epistaxis se dividen en epistaxis anteriores y posteriores. Las epistaxis anteriores están ubicadas en el área de Kirchenbach en el 90% de los sangrados, ¿no? Son las más frecuentes y las más benignas. Podemos controlarlo simplemente con apretar o presionar con la mano, ¿no? A nivel del área anterior de la nariz durante unos 10 minutos, que es el tiempo aproximado de coagulación de nuestra sangre, ¿no? Entonces, pedimos primero al paciente que vacíe, limpie toda la nariz y luego de eso le indicamos que en posición semisentado incline la cabeza hacia adelante y presionamos esta zona, ¿no? Entonces, eso nos va, luego de 10 minutos, va a favorecer a la coagulación y vamos a poder controlar ese sangrado sin necesidad de hacer un tapón. Y como habíamos mencionado en ese interín, nosotros vamos a proceder a hacer el control de la presión arterial, colocar una vía, ¿no? Podemos tomar una muestra para hemoglobina hematocrito e incluso hacer una transfusión sanguínea si es que fuera necesario. Y ahora, si no es posible controlar el sangrado, ha sido muy profuso, el paciente está en anemia, lo que vamos a hacer es proceder a la hospitalización del mismo. Pues recalcar que lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de las fosas nasales. Pedir que suene la nariz lado por lado y cuando nosotros escuchemos que no hay nada ahí adentro, no hay nada que obstruye y el aire fluye normalmente, entonces vamos a localizar el lugar de sangrado. Entonces, si es anterior, podemos utilizar un algodoncito embebido en un vaso constrictor, ya sea epinefrina, efedrina, oximetazolina o agua oxigenada si es que no tuvieran los anteriores. Si tienen algo de lidocaína también lo pueden usar. Lo empapan, lo introducen, lo colocan en el área de Kieselbach y apretan, ¿no? Entonces hacemos una compresión digital sobre las alas nasales. Sí, evidentemente, para el sangrado y tenemos la forma de hacer una cauterización, vamos a hacer una cauterización ya sea química, ya sea eléctrica o con láser. En la cauterización química podemos usar el nitrato de plata, el ácido crómico o el ácido tricloroacético. Y en la cauterización eléctrica, evidentemente vamos a utilizar cualquiera de los aparatos de coagulación que tengamos en bueno, en este caso vamos a hablar de un centro de salud, ¿no? Que puede tener una sala pequeña y cuente con un electrocauterio. Entonces, el taponamiento nasal anterior ya lo hemos visto, ¿no? En prácticas vamos a utilizar ciertos materiales, pueden ser mechas de gasa, ¿no? O mechas de algodón. Podemos utilizar tapones prefabricados que los venden, ¿no? Y que se pueden introducir en la fosa. La humedecemos con suerito o agua simplemente y en 48 horas los retiramos, ¿no? Podemos a estos taponcitos, sobre todo al de gasa, colocarle un ungüento antibiótico o simplemente vaselina estéril que podamos tener o furacin también que hay en frascos. Entonces los empapamos e introducimos dentro de la fosa nasal para que cuando al momento de retirar estos tapones sean más fáciles de retirar, no le produzcan demasiada incomodidad al paciente y evidentemente le laceremos menos la mucosa nasal. Luego de ello vamos a proceder a indicar una cobertura antibiótica, ¿no? Entonces, si no es alérgico a la penicilina, le daremos amoxicilina. Si es alérgico a las penicilinas, le daremos una eritromicina, cotrimoxazol o una acitromicina. Pues recordar que vamos a introducir el taponcito, perdón, vamos a introducir el tapón, estoy en clases, vamos a introducir el tapón formando pliegues que semejen al fuelle de un acordeón.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Como habíamos visto en la práctica, vamos a, primero siempre recuerda que debemos dejar un cabo hacia afuera, ¿no? No dejar, no meter que el cabo final esté hacia la rinofaringe, sino dejar un pedazo hacia afuera como vemos acá. Y de ahí procedemos a introducir una capa, otra capa, apilando, siempre presionando hacia abajo para que comprima hasta llenar toda la fosa nasal. Pues no olvidar que las puntas deben quedar afuera para que podamos retirar con mayor facilidad. Entonces, si el tapón está a buena presión, no está suelto, no está flojo, entonces va a cumplir su función de taponamiento y controlar el sangrado. Pero si ustedes ponen una simple gasita y lo meten como se pueda, entonces eso, el paciente va a seguir sangrando, o ya sea por vía anterior o va a empezar a generar un sangrado posterior, va a empezar a eliminar coágulos por la boca, se va a desesperar y va a perder evidentemente sangre y va a ser una complicación absolutamente para todos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Esperemos que en el momento de la acción recordemos absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a Sí, ver las epistaxis posteriores, ¿no? Entonces, en las epistaxis posteriores vamos a tener que el sangrado puede ser de la arteria esfenopalatina o alguna de sus ramas. Y vamos a observar que evidentemente es un sangrado profuso, difícil de cohibir. Entonces, puede comprometer incluso la vida del paciente. Porque recuerden que nosotros vamos a ver al paciente tal vez después de media hora o de 3, de 6 horas de que ya estuvo sangrando, ¿no? Puede llegar a nosotros como un papel, ¿no? Y puede hacer un shock hipovolémico y obviamente fallecer. Y los familiares decir que nosotros no hemos hecho lo pertinente, ¿de acuerdo? Porque al menos ahora todo el mundo anda quejándose de todo. Y bueno, también tenemos derecho a reclamar, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a proceder a colocar un taponamiento posterior, que puede ser una sonda Foley o puede ser también un tapón de gasa con una tira de hilos o un paquete de gasa. Entonces, en el taponamiento nasal posterior vamos a utilizar una sonda Foley número 14. Vamos a utilizar gasitas que nos van a servir de tapón anterior. Puede ser el sangrado unilateral o bilateral. Vamos a dejar ese tapón unos 5 hasta 8 días, dependiendo de cómo evolucione el paciente. Vamos a realizar una cobertura antibiótica, ya sea oral o endovenosa. Si estamos en un centro de salud y podemos hospitalizarlo, lo vamos a hacer por vía endovenosa. Y si no tenemos acceso a hospitalización, podríamos darle antibióticos para que lleve a casa, ¿no? Obviamente vamos a estar atentos de cualquier cosa que pueda presentar el paciente y tratar de acudirlo. Entonces vamos a introducir evidentemente la sonda desinflada hacia la cavidad oral, vamos a traccionar su puntita y vamos a proceder a hacer el inflado del globito. Entonces luego que hemos inflado el globito con cierta suavidad, con una mano, vamos a empujar y vamos a traccionar el globo para que quede anclado en la coana. Entonces, anclado el globo, vamos a proceder a hacer un taponamiento anterior con gasa, como ya lo hemos mencionado en el caso de taponamiento anterior, pero siempre teniendo el cuidado que esta sonda no quede en contacto con los bordes de la narina. ¿Por qué? Porque por la tracción puede ulcerar y causar una herida, ¿de acuerdo?
y que después no va a ser estéticamente agradable para el paciente, ¿no? Entonces luego de ello vamos a fijar la sonda para que evidentemente lo tengamos ahí para algunos días. Entonces, ¿no? Introducimos la sonda, la traccionamos, inflamos el globito, empujamos el globo paralela a que estamos traccionando, ¿no? Hemos traccionado, lo dejamos enclavado y procedemos a hacer el taponamiento anterior con gas, ¿no? Entonces siempre haciendo que la sonda no quede pegada al piso ni a ninguno de los bordes del orificio narinario. Y luego vamos a colocar una gasita y podemos fijar esta sonda de diversas maneras, ¿no? Aquí lo han fijado aquí a la región geniana, a la región uh, frontotemporal, ¿no? Y hacia arriba. También podemos hacer que esto vaya por encima de la nariz y lo fijamos en la región frontal, ¿no? O en vez de ponerlo hacia arriba, lo colgamos detrás del lóbulo de la oreja y no va a estar molestando. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? En el caso de que utilicemos un tapón con tira de gasa o un paquete de gasa, igual vamos a necesitar una sonda Nelaton, un espéculo nasal, bueno, pinza, bayoneta si fuera posible, ¿no? Y los lino o sedo, generalmente de calibre 1, y las tiras de gasa y el bajalengua. Entonces, ¿qué hacemos igualmente? Amarramos la gasita con los hilitos, esos hilitos los fijamos a la sonda Nelaton, ¿no? Y procedemos a la tracción por la fosa nasal. Igual con el dedo vamos a empujar y eso va a quedar anclado en esta zona y vamos a complementar con un taponamiento anterior. La desventaja es de que no ocluye como el caso del tapón o como otro material que pudiéramos hacer o también hay tapones prefabricados, ¿no? Pero el problema es el costo y ustedes saben que cuando nos vayamos al Serum, entonces la gente no va a poder pagar aquello, ¿no? Y obviamente nos vamos a quedar en déficit si es que nosotros compramos los mismos. Entonces, mejor es tener una sonda Foley o si no, fabricar o hacer hoy unas balitas y podamos tener eso en caso de que el paciente presente un sangrado. Entonces, ¿qué además le vamos a indicar a ese pacientito que ha recibido un taponamiento, ¿no? Vamos a dar una terapia coadyuvante, puede ser con vitamina K, si hay un déficit de prorrombina. Podemos ayudar con vitamina C, 500 miligramos cada 12 horas, porque eso nos va a mejorar las paredes capilares. Podemos usar un coagulante como el ácido tranexánico, ya sea por vía endovenosa o vía oral. Y evidentemente, si estamos en un centro de segundo o tercer nivel, nosotros los otorrinos vamos a proceder a hacer, puede ser una embolización, ¿no? En el caso de una epistaxis posterior, o también hay opciones de hacer ligaduras, ¿no? Antes se hacían ligaduras de las ramas afluentes, ¿no? De las principales, carótida, maxilar interna, pero ahora ya se hacen ligaduras selectivas. Se ubica por vía endoscópica la arteria esfenopalatina, se coloca un clamp y se liga de esa manera y se corta el sangrado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Creo que ninguna, doctora, todo está claro. ¿Comentarios por si acaso? Un momento. A ver. Los que ya han hecho la parte práctica para que salgamos, bueno, es nuestra penúltima oportunidad de revisar este tema. La próxima, ustedes van a dar el tema.
Doctorita, una pregunta. ¿Cómo se llegaba a la arteria esfenopalatina? No escuché bien. Eso es por vía, a ver, un minutito, por vía endonasal, o sea, mediante cirugía endoscópica. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, ustedes tienen que... Ahí está. Para hablar del desarrollo de la lengua, hay que considerar primero la región anatómica que implica. Doctora, no está presentando Sí, su pantalla. sí, justo se salió un reto a mi internet. Voy a corregir esto. Un minutito, deme un minutito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más? Ok, entonces con eso concluiríamos lo que es patología traumática de la nariz. Vamos a continuar con lo que es embriología, anatomía y fisiología de la boca. A manera de recuerdo, se visualiza mi pantalla, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Evidentemente, esa es la otra parte, ¿no? Por eso nos llamamos otorrinolaringólogos. Vamos a ver. Vamos a hacer un recuerdo rápido de lo que era la embriología de la boca. Que, como habíamos visto, se relaciona bastante con la embriología de la nariz, ya que casi ambas van al mismo tiempo. Al finalizar la tercera semana, el embrión trilaminar se pliega y como consecuencia se forma una depresión llamada estomodeo o cavidad bucal primitiva. Esta cavidad está limitada por delante con el proceso frontal en desarrollo, por detrás y hacia abajo con la eminencia cardíaca, y lateralmente con los arcos branquiales y en el fondo por la membrana bucofaringea. El revestimiento del estomodeo es de origen ectodérmico. Hacia el final de la cuarta semana aparecen los procesos faciales, formados por el primer par de arcos branquiales. Los procesos maxilares están lateralmente al estomodeo y en su porción caudal los procesos maxilares. La prominencia frontal, formada por la proliferación de mesénquima, constituye el borde superior del estomodeo. A cada lado de la prominencia frontal y arriba del estomodeo se observa un engrosamiento, el cual es la placoda nasal. Durante la quinta semana aparecen dos rebordes de crecimiento rápido, los cuales son los procesos nasales, externo e interno, que rodean a la placoda nasal, la cual forma el suelo de una depresión, la cual es la fosita olfatoria. En consecuencia, el labio superior es formado por los procesos nasales internos y los procesos maxilares.
Los procesos nasales externos no participan en la formación del labio superior, pero sí de las alas de la nariz. Los procesos maxilares se unen con los procesos nasales. En un principio, estas estructuras están separadas por un surco llamado surco nasolagrimal. Formación del paladar. El feto en la quinta semana muestra la fusión de los dos procesos nasales internos que formaron el segmento intermaxilar, que comprende los siguientes componentes: uno labial, un maxilar, un palatino, además de septum nasal y procesos maxilares laterales. Todos ellos se desplazaban medialmente. Entre la séptima y la octava semana, el paladar secundario se forma cuando el dorso de la lengua, que estaba apretado en contra del tabique nasal, se separa de él. Mientras las dos prominencias laterales, que antes se proyectaban verticalmente hacia abajo, se unen a cada lado de la lengua en la línea media. En las siguientes vistas se observa el desarrollo avanzado con la fusión del paladar primario y los procesos palatinos laterales. Si las prolongaciones no se unen, la cavidad nasal y la boca quedarán comunicadas. Alteración llamada paladaemia, que interfiere en mecanismos de alimentación y habla. Correctamente formado, en el paladar definitivo encontraremos el papel palatino en su parte media y el agujero incisivo como vestigio del estómago. Para la semana 11 estará completamente separada la región bucal y nasal en el embrión, pues habrá completado la unión del paladar primario y secundario. La formación igual derivada de los arcos branquiales a la cuarta semana presenta los puntos marcados las siguientes protuberancias: dos iguales laterales que derivan del primer arco, una media o tubérculo impar, y del segundo, tercero y cuarto salen otra llamada cópula y la tercera que formará la epiglotis. Las prominencias laterales crecen, exceden en volumen de tubérculo y se unen dando lugar al cuerpo de la lengua. En breve, la cara de nuestro feto cambiará radicalmente en las siguientes semanas a la aparición de los arcos faríngeos. Entre la quinta y la sexta semana se identifican procesos mandibulares, maxilares, frontonasales, dominando inicialmente estos últimos. Entre la séptima y la octava semana de desarrollo se produce la formación del labio superior, labio inferior y del paladar, lo que determina la separación de la cavidad bucal y nasal. Y para finalizar, ya en la 12ª semana, la migración de los procesos resultará en la completa formación de la cavidad bucal. Try to impress me, or do you just want to obsess me? You got me so attracted, in the law of affection. Entonces, como nos mencionaron, entre la cuarta y la novena semana va a haber una expresión transversal, que es el estomodeo o boca primitiva, ¿no? Que evidentemente está revestida por tejido ectodérmico, por debajo en el extremo anterior del tubo, y por encima, obviamente, del primer arco branquial. Entonces, ese ectodermo y endodermo intestinal se van a adosar
y van a formar la membrana faríngea. En la cuarta semana esa membrana faríngea se va a unir a nivel craneal al intestino primitivo y va a formar la cavidad oral, ¿no? Entonces habíamos visto. Ya nos las describieron. Y debemos recordar que el paladar primario y el labio superior se van a encontrar por delante del agujero palatino anterior desde la cuarta semana, ¿no? Y el paladar secundario posterior va a generarse a partir de la cresta palatina horizontal, conformado por tejido mesodérmico que nos va a ir revestido por tejido endodérmico, que se van a unir mucho más antes que la porción del labio, ¿no? Por eso es que vemos que en pacientes con labio leporino van a observar ustedes que la úvula, el paladar blando está bien conservado, pero lo que no se ha unido es el labio. En la octava semana el paladar secundario se va a unir a la porción caudal del proceso nasoseptal. Entonces también vamos a tener que los músculos que se van a formar en estas zonas, ¿no? Tanto el peristalfilino externo como el oso estalfilino que forma el pilar anterior, el faringoestafilino que va a formar el pilar posterior, van a tener también algunos problemas en su diferenciación y nos van a ocasionar, por ejemplo, la presencia de una úvula bífida. Y a nivel de boca vamos a tener un incisivo lateral faltante. Nos debemos recordar que en lo que es la anatomía de la boca vamos a tener elementos como ser los labios superior e inferior, la cavidad que los recubre, las piezas dentarias, el paladar tanto duro como el blando, la lengua y el piso de la boca, ¿no? Dentro de la boca obviamente vamos a tener al músculo orbicular de los labios, vamos a tener las mejillas, ¿no? Al músculo bucinador, y eso nos va a permitir que evidentemente generemos una apertura, ¿no? Y la separación entre ambos labios nos va a dar pues el ingreso hacia la cavidad llamada cavidad oral. Entonces la cavidad oral se va a dividir en dos partes. Una parte que es el vestíbulo bucal, que es esta zona de acá, y una parte que es netamente la cavidad bucal, que es todo lo que va de entre el paladar blando, la lengua y piso de la boca. Entonces es importante que cuando nosotros hacemos nuestro examen, revisemos todas las áreas en conjunto. O sea, no es que viene el paciente porque le duelen sus amígdalas y solamente vamos a ver las amígdalas. Tenemos que revisar todos los carrillos laterales, ver cómo están esas piezas dentarias, ¿no? Ver cómo están sus encías, observar cuál es la naturaleza del estado de esos dientes. De acuerdo, habíamos indicado que vamos a levantar la lengua, vamos a ver cómo están las glándulas sublinguales, vamos a ver cómo está el fondo de la unión de la lengua con el piso de la boca, ¿no? Y ya en la revisión de la cavidad bucal, vamos a ver pues la porción del paladar duro, el paladar blando, el pilar anterior, el pilar posterior, las amígdalas que están contenidas en el mismo. Vamos a ver la movilidad de la lengua, vamos a ver el dorso de la lengua. Entonces, lo que se refiere a lo que es el vestíbulo de la boca, podemos utilizar un separador que generalmente lo usan los odontólogos, ¿no? Y que ha dividido la boca en 4 cuadrantes, como ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, ahí en la infancia vamos a tener 5 dientes de leche y 20 piezas que nos ayudan a triturar los alimentos, mientras que en un adulto vamos a tener 8 piezas dentarias y el resto que son los molares, ¿no? Entonces vamos a tener una lámina gingivolabial que va a estar paralela a los labios. Vamos a tener también una cresta en U que se invagina y penetra en la lámina gingivolabial. Recordar aquí el número de incisivos que encontramos
en un niño, ¿no? Y en un adulto también. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, diferenciar si es un adolescente o ya es un adulto, ¿no? Sobre todo en medicina legal habrán visto esa parte. Pues recordemos que en un adulto vamos a tener 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares en forma permanente. En la pared anterior de la boca vamos a tener evidentemente la cara posterior de los labios, el surco gingivo labial superior e inferior. En la pared posterior vamos a tener el istmo de las fauces, que es esta zona. En la pared superior vamos a tener a todo lo que es el paladar duro y el paladar blando, así como a la arcada dentaria superior. En el piso vamos a tener a la mucosa que recubre a la lengua, a las paredes, y vamos a tener unos elementos que son las paredes laterales. Y ya a nivel, retirando la mucosa, vamos a tener al hueso maxilar, vamos a tener la arcada dentaria superior, el rafe medio y los surcos transversales, los observamos. Vamos a tener glándulas salivales de diversa naturaleza y tamaño. Vamos a tener el orificio palatino posterior, ¿no? Y evidentemente en el piso vamos a tener a la lengua, ¿no? Entonces, como es la división de nuestra cara, todo se va a unir a nivel de la línea media, vamos a tener un surco de unión entre ambos lados. Entonces, en el piso vamos a tener a la lengua, vamos a tener la cobertura mucosa, vamos a tener el pliegue sublingual, vamos a tener el conducto de Wilson, que es la desembocadura de la glándula sublingual, podemos tener un frenillo lingual, podemos tener los conductos de Wharton, que son las desembocaduras de las glándulas submaxilares, vamos a poder evaluar al músculo miloioideo, ¿no? Y vamos a observar la arcada dentaria inferior. Entonces, la lengua, como nos habían mencionado, deriva del primer arco braquial, de la cara endodérmica, formada por 2 protuberancias laterales y una prominencia central. Ambas se fusionan en los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no? Y van a conformar la porción móvil de la misma. A nivel de la B lingual vamos a tener evidentemente tanto tejido ectodérmico como endodérmico, vamos a tener un surco lingual de fusión, ¿no? Y vamos a tener el foramen ciego. Entonces, la lengua evidentemente va a nacer del conducto tirogloso, del foramen ciego va a nacer del conducto tirogloso, ¿no? Es dependiente tanto del segundo como del tercer arco y del cuarto arco faringio, ¿no? Vamos a tener que va a haber musculatura lingual que va a ser la que va a migrar de la zona occipital, y evidentemente su crecimiento va a ir incrementándose desde el nacimiento hasta la edad adulta, ¿no? Donde a nivel del nacimiento generalmente ya la lengua adquiere el doble de su tamaño. Entonces recordemos que la lengua es una masa móvil muscular cubierta por un tejido mucoso que va a mantener los alimentos entre los dientes, va a impulsar el bolo alimenticio, nos va a permitir articular las palabras, nos va a servir al momento de sentir el sabor de las cosas, ¿no? Tiene una base, un vértice, un dorso y una cara ventral. Está inervado por el nervio hipogloso y evidentemente tiene como funciones la percepción del gusto, participa en la masticación, participa en la deglución, participa en la succión y participa en la fonación, facilitando la articulación de las palabras, ¿no? Tenemos músculos que son intrínsecos y músculos extrínsecos, ¿no? Dentro de los intrínsecos, el transverso, el lingual superior, el lingual inferior, vertical, y dentro de los extrínsecos vamos a tener el geniogloso, al iogloso, al estilogloso y al palatogloso, que evidentemente van a estar relacionados también con la trompa de Eustaquio.
recordemos que vamos a tener también papilas gustativas a lo largo de la lengua. Vamos a tener elementos denominados poros gustativos. Tenemos en la porción anterior las papilas filiformes, fungiformes. En la porción posterior vamos a tener unas papilas circunvaladas. Vamos a tener luego del dorso un espacio que es denominado vallécula. Vamos a tener el repliegue gloso-epiglótico, tanto el medial como los laterales, que es lo que examinamos cuando hacemos abrir la boca al paciente. Vamos a observar al agujero ciego por detrás de las papilas circunvaladas. Vamos a observar el círculo de la bilingual, que muchos pacientes acuden y dicen, tengo unas bolitas, pero no es una cosa mala, sino simplemente es las estructuras anatómicas normales de nuestra lengua. Y en el dorso, hacia la base, vamos a tener la amígdala lingual, así como al septum lingual. Entonces, el botón gustativo tiene un poro, que es el orificio por donde entran estas sustancias. Vamos a tener células gustativas, vamos a tener un tejido conectivo epitelial y células de sostén. Las papilas gustativas pueden ser fungiformes, que están en los 2/3 anteriores de la boca, contienen 1 a 5 botones gustativos y tienen la forma de una tachuela. Las papilas caliciformes evidentemente están en la parte posterior de la lengua, son circunvaladas y van a conformar una formación que se visualiza como una V invertida y están aproximadamente en un número de 9. También tenemos papilas gustativas foliáceas en la parte posterior, rodeadas generalmente de un surco, y son cientos de estos botones gustativos. Tienen forma de hoja, por eso se llaman foliáceas. Y también tenemos las papilas filiformes, que son botones gustativos implicados en la sensación táctil y bucal táctil de la boca. Entonces, aquí vemos una representación de las diferentes formas de nuestras papilas, ¿no? Las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las papilas caliciformes, ¿no? Y su distribución en la lengua. Entonces, es importante recordar la distribución por la captación de los sabores. Entonces, se habla que el tercio anterior va a captar lo que es el dulce, lateralmente vamos a captar los sabores salados, ¿no? En la parte posterior vamos a captar lateralmente el sabor ácido y el agrio, ¿no? Y cerca de la base de la lengua vamos a captar el amargo, ¿no? Y hay una zona intermedia que es conocida como la captación del sabor umami. ¿Alguien sabe qué es el sabor umami? Todos conocíamos, ¿no? Dulce, salado, ácido, agrio. ¿Alguien sabe qué es el sabor umami? Doctora, si no me equivoco, es como el sabor que a cada uno le parece más agradable. Va por ahí. O sea, es un sabor que sobre todo se relaciona con la comida china, ¿no? Porque ustedes saben que ellos usan muchos saborizantes. Salsa soya, mencitos y todas esas cosas. Entonces, alguien que eso, o sea, no puedes decir que es ni dulce, ni salado, ni amargo, sino es un sabor realmente, como dices, tal vez que no lo podemos describir, ¿no? Pero que así lo sientes. Entonces, una forma de que se representa es la comida china, a lo que se hace referencia. Ahora, una receta puede ser, no sé, ¿a cuántos les gusta la trucha? ¿Hay personas que les gusta la trucha? ¿O hay alérgicos a la trucha en este grupo? ¿Nadie come trucha? Sí, doctora, sí comemos. Sí, doctora.
Ya, entonces lo que van a hacer este fin de semana van a cocinar para su mamá. Los chicos también, ¿ah? Entonces le van a encargar que compre trucha. Entonces normalmente la dejan unos 10 minutitos en agua de sal. 5 a 10 minutos, ¿no? Prueban la cantidad de sal, la dejan ahí reposando y luego le ponen ajito, como normalmente ponen nuestras mamás. Y en el sartén va a picar albahaca, hojitas de albahaca, pican toda la superficie de donde van a freír, ¿de acuerdo? Y le echan el aceite y un poquito que caliente y ponen la trucha. Normalmente primero ponen del lado del rosado, ¿no? No del lado del cuerito. Ponen del lado rosado y si gustan lo tapan un rato, ya va a adquirir un sabor muy especial que es algo parecido a lo que es el sabor umami. Así que el próximo jueves me cuentan qué tal les quedó. Entonces, repasando nuevamente, ¿no? En la punta está el dulce, lateralmente vamos a encontrar las papilas para el salado, en la parte lateral posterior vamos a encontrar papilas para el sabor ácido y amargo, para el ácido sobre todo, y en la parte más posterior vamos a sentir el sabor amargo. Entonces, esta zona es la zona del sabor umami, ¿no? Que es un sabor indescriptible que obviamente cada uno lo va a ir descubriendo. Luego tenemos que para el mecanismo del gusto, evidentemente las sustancias son salubres en agua o en lípidos que se van a ir disolviendo en la saliva, van a alcanzar la membrana de las células, o sea, de los botones gustativos, y luego se van a disolver y van a ser capaces de estimular las células gustativas que van a ir hacia las fibras aferentes, hacia el tálamo y a la corteza, generándonos una sensación gustativa. Entonces está encargado del gusto el glosofaringio noveno par, ¿no? Generalmente es el tercio posterior de la mucosa faríngea, ¿no? Va a ir inervada el tercio posterior de la mucosa faríngea, la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua. Vamos a ver que el maxilar inferior va a encargarse de la musculatura, de la inervación de la musculatura de la lengua y de los elementos que nos van a ayudar en la masticación. Vamos a tener que el facial va a través del ganglio geniculado, que tiene una rama que es la puerta del tímpano, que emerge justamente por el oído medio, va a generar la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, por ejemplo, una otitis media crónica, ¿no? Por estos procesos infecciosos, por el colesteatoma, se daña la cuerda del tímpano y los pacientes refieren que hay disminución en la percepción de los sabores. Y vamos a tener que el décimo par, evidentemente, va a inervar lo que es la epiglotis y el pliegue glosoepíglota. Entonces, la vía gustativa, la primera neurona va a irse hacia el ganglio geniculado, al ganglio inferior del noveno par, del décimo par, la segunda neurona va a estar en el tracto solitario, ¿no? Y de ahí vamos a tener a la tercera neurona que va a ir hacia los núcleos ventrales y laterales, posterior medial o arciformes del tálamo. Y sus axones se van a proyectar hacia el área 43 de Brodmann. Entonces, tanto el olfato como el gusto van a hacer sinapsis y van a tener áreas de integración que permitan su correlación a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Por eso es de que nosotros ingresamos a casa, sentimos el olor y ya nos estamos imaginando y nuestra lengua y nuestra boca empieza a salivar por esas conexiones. Entonces, en el piso de la boca vamos a tener que la lengua tiene una cara inferior con una delgada mucosa. Vamos a observar en algunos casos las venas raninas. La arteria lingual y faringe ascendente es la que le da la vascularización. Vamos a tener un borde tanto derecho como un borde izquierdo. Vamos a tener la punta de la lengua. Y en el piso vamos a encontrar varios músculos que son los que nos van a generar el sostén de esta cavidad.
Entonces, nuevamente ya habíamos mencionado, ¿no? Que el trigémino nos va a dar un ramo sensitivo de los dos, del tercio posterior. El nervio glosofaringeo nos va a dar el tercio posterior, más las papilas de la vena lingual. La cuerda del tímpano nos va a dar los 2 tercios anteriores, ¿no? El neumogástrico va a aportar sensibilidad general a toda lo que es la boca, ¿no? Y sobre todo la parte de la epiglotis. El hipogloso mayor nos va a dar la inervación, excepto al músculo palatogloso, que evidentemente viene del plexo faríngeo, su inervación. Pues la vascularización va a estar dada por la arteria lingual, por arterias linguales dorsales, por una arteria lingual profunda y por las ramas sublinguales de la arteria facial. El drenaje venoso, bueno, hacia venas linguales, dorsales profundas, y todas van a terminar en la yugular interna. El drenaje linfático, bueno, no es tan importante para nosotros, pero sí es importante la cavidad bucal, ¿no? Que nos va a servir para, en el caso de la nutrición, nos va a ayudar a la salivación, nos va a percibir el gusto de los sabores, nos va a permitir la deglución y la digestión de glúcidos. Va a participar en la masticación, también va a participar en la respiración. Si la persona tiene el tabique desviado, la cavidad bucal va a servir de ingreso de aire hacia los pulmones, nos va a ayudar en la fonación de las palabras, y también vamos a tener algunas funciones accesorias, ¿no? Pues dentro de las funciones accesorias vamos a tener que la boca evidentemente es un área erógena, ¿no? Vamos a realizar gestos sexuales. También sirve de recurso sexual, es una zona ricamente vascularizada. Vamos a ver esto un ratito. Mis botones están que no quieren hacer caso. ¿Lo puedes copiar, por favor? Bueno, ¿quién gana? La delegada, A ver, doctora. por favor, porque mis botoncitos están fallando. A ver si no. Ya, doctora, ¿le paso por el chat de acá? O... Sí, no, vas a compartir, te voy a permitir compartir pantalla, por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Se ve, doctora? Tu pantalla sí.
¿Se visualiza mi pantalla? Ahora estamos en mi pantalla, ¿no? Sí, sí, doctora. Hola, hola. Entonces, tenemos que recordar que la mucosa oral evidentemente va a tener un epitelio poliestratificado, ¿no? Como lo vemos ahí. Y vamos a ver que vamos a encontrar una flora de cavidad oral que al nacer evidentemente es estéril hasta 12 horas. Luego el contacto con los microorganismos del medio ambiente y los de la madre, vamos a encontrar estreptococos, ¿no? Estos microorganismos se van a incrementar cuando iniciemos la alimentación entre los 6 a los 9 meses y evidentemente vamos a tener una microbiota indígena. Entonces, dentro de los elementos que vamos a encontrar hongos eucariotas, protistas, bacterias, estafilococos, gram positivos, ¿no? Normalmente las condiciones de la saliva no van a permitir la colonización de patógenos y vamos a tener que van a producirse beta-lactamases que van a inactivar a ciertos antibióticos. Entonces, la alimentación, el tipo de nutrición, va a generar cambios a nivel de la flora de la cavidad oral, así como el uso de antibióticos que van a cambiar el pH de la misma. La presencia de nutrientes y de detritos epiteliales, así como las secreciones de la boca, van a influir en que sea un hábitat adecuado para gran variedad de bacterias, ¿no? Dentro de esas bacterias vamos a tener, como habíamos mencionado, estafilococos, cocos gram positivos, estreptococos, lactobacilos, colinebacterios, anaerobios, ¿no? Sobre todo bacteroides y espiroquetas en la pubertad, las nuevas costumbres que tienen los adolescentes. Entonces aquí tenemos un listado de todo lo que podemos encontrar en la boca, ¿no? Y vamos a ver que van a existir flora normal y asociaciones, ¿no? Como la del mutualismo, donde hay una simbiosis entre huésped y bacterias, la del parasitismo, de la flora normal que vive a expensas del huésped, y algunos van a ser patógenos que pueden inducir o producir enfermedades, ¿no? Y vamos a tener también la presencia de enfermedades endógenas u oportunistas, como en el caso de la candidiasis. Recordar que el paladar blando evidentemente va a estar conformado por varios músculos, ¿no? El elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el palato gloso, el palato faringio, el músculo de la úvula o ácigos, el constrictor faringio superior. Entonces, tenemos otra imagen, ¿no? De los mismos, el elevador del velo del paladar, el constrictor faringio superior, el músculo de la úvula, ¿no? El palato faringio, no lo vemos aquí el palato gloso, y al tensor del velo del paladar. Pues la trompa de Eustaquio evidentemente va a estar en relación con el músculo peristalfilino interno o músculo elevador del paladar.
y ese va a generar la apertura de esta trompa, que va a estar ayudado por el constrictor superior de la faringe y el salpingo estafilino, que va a generar cambios a nivel de la caja en el oído medio. Entonces, los músculos del paladar, como habíamos mencionado, nos van a ayudar a la fonación y por lo tanto su contracción isométrica va a evidentemente darnos un sonido adecuado a nuestra voz, ¿no? Entonces, la falta o ausencia de algunos de ellos nos va a dar pues trastornos que se producen generalmente cuando hay un labio leporino de diverso grado, ¿no? Entonces hay una alteración igual a normal de los músculos, por lo tanto vamos a tener una mala pronunciación tanto de consonantes como de vocales. Pues la irrigación del paladar blando está dado por la arteria maxilar interna, la arteria facial, venas superiores tanto a la tonsilar como a la lingual. Los nervios van a ser el esfenopalatino, el palatino anterior, medio, posterior, el nervio facial que va a dar inervación motora y el nervio glosofaringeo que le va a dar inervación sensitiva, ¿no? Entonces recordemos que dentro de la cavidad oral, bueno, y en la rinofaringe vamos a tener un anillo linfático que es conocido como el anillo de Waldeyer, y está en relación a las diferentes amígdalas que tenemos dentro de esta zona, ¿no? Entonces vamos a tener la amígdala faringea o adenoides, vamos a tener la amígdala tubárica, que es en relación a la trompa de Eustaquio, vamos a tener la amígdala palatina, que está entre el pilar anterior y posterior, vamos a tener la amígdala lingual, que está en la base de la lengua, y vamos a tener bandas faringeas laterales por detrás del pilar posterior. Entonces aquí tenemos un esquema de este denominado anillo de Waldeyer, ¿no? Hemos visto la adenoides, la amígdala tubárica, la amígdala palatina y las amígdalas linguales. En la amígdala faringea o adenoides vamos a tener un tejido linfoide en el techo y en la pared posterior de la nasofaringe. Se desarrolla a partir de la 6ª semana por un acúmulo subepitelial de leucocitos producto de la invaginación de la bolsa faríngea de Thorwald. Van a generar defensas, inician su crecimiento a los 9 meses y se incrementa hasta el 3er año de edad. Involuciona a partir de los 5 años. Entonces está localizada en esta área, por detrás de la coana, ¿no? En el techo de la rinofaringe. La amígdala tubárica, conocida como amígdala de Gerlach también, ¿no? Va a ayudar a que ciertos gérmenes o bacterias no se puedan introducir en la trompa de Eustaquio y nos generen patología a nivel de oído medio. Las amígdalas palatinas, evidentemente, es un tejido linfoide encapsulado en la porción posterolateral de la cavidad oral. Está limitado por el palato gloso. Por detrás está el palato faríngeo o pilar posterior. Va a tener un polo superior, un polo inferior. Tiene una forma ovoide y pesa 1.5 gramos. Estas amígdalas palatinas derivan del endodermo de la segunda bolsa faríngea, ¿no? Y del segundo arco branquial. Se producen invaginaciones endodérmicas en el interior del mesodermo, en ramificaciones dando origen a folículos cerrados. Los linfocitos aparecen al 3er mes y se originan nódulos al 6º mes. Tiene una cápsula que va del polo superior hacia el polo inferior. Entonces, las amígdalas tienen unas criptas, ¿no? Que se van imaginando entre los 3 a 6 meses. Son canales cortos que se van introduciendo en el estroma, están rodeadas de tejido linfoide, que es un tejido conjuntivo. Las criptas generalmente desembocan en la superficie en forma de cráteres o formando papilas lenticulares. Las funciones de las amígdalas son 3, ¿no? Vamos a hacer que en el parénquima se van a
formar acúmulos de linfocitos B en diferentes etapas madurativas, van a generar una protección de defensa tanto de inmunidad sistémica, ¿no? A través de los linfocitos B y T, y va a captar microorganismos patógenos, los va a procesar y los va a descartar como una respuesta inmune. Entonces está irrigado por la arteria tonsilar, la faringe ascendente y la arteria lingual. La amígdala palatina tiene un desarrollo al 100% al nacer, crecen hasta los 4 o 5 años de edad y a partir de los 5 a 12 años dejan de crecer. Y entre los 12 a 18 a 20 años empiezan a disminuir su tamaño. La amígdala lingual es un tejido nodular no encapsulado en la base de la lengua. Perdón, la amígdala lingual está a este nivel, no tiene una cápsula, sino está en la superficie de la base de la lengua, deriva del segundo y tercer arcos braquiales y es la última en formarse. Pues lo que habíamos visto es de que detrás del pilar posterior vamos a tener unas bandas faringias laterales que van a ser también tejido linfoide que ayude al paciente, por ejemplo, cuando tenemos una sinusitis, las secreciones discurren por esta área. Entonces las vemos hiperémicas, engrosadas y sabemos que algo está viniendo de atrás o de arriba. La faringe evidentemente tiene 3 porciones, ¿no? Una rinofaringe o epifaringe, una orofaringe y la laringofaringe. Tiene una forma semicilíndrica con 3 capas, ¿no? Una capa muscular, una capa fibrosa y una capa mucosa. Es la continuación tanto de la nariz como de la boca. Se inserta a nivel de la base del cráneo y la sexta vértebra cervical. Tiene un orificio superior y un orificio inferior que es de ingreso al esófago. Mide entre 13 a 14 centímetros. Pues la faringe tiene una cara profunda muscular. Está formada por el constrictor medio inferior y el superior. Disminuye el calibre de la faringe, eleva la laringe y el ioides. Vamos a tener a músculos como el estilogloso y el palatogloso y al salpingofaringio. Se inserta en la apófisis pterigoides de la base, en el interno de la apófisis pterigoides, en el tubérculo faringio occipital, en el ligamento pterigomaxilar y en la línea midoyoidea. Entonces tenemos un constrictor medio, un constrictor inferior y el músculo estilofaringio, que es el elevador. Pues esta faringe va a tener una capa fibrosa, una inserción superior, ¿no? Que es en relación a la base del cráneo, la apófisis basilar, al agujero carotidio, al agujero roscado anterior y a la apófisis pterigoides. Una inserción intermedia hacia la apófisis pterigoides y hacia los ligamentos pterigomaxilar y una inserción inferior hacia el hueso ioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides. En la faringe se va a dividir en 3 porciones, como habíamos mencionado: la rinofaringe, la orofaringe en relación a la cavidad oral y la hipofaringe. La rinofaringe o epifaringe es el techo o bóveda faríngea también, tiene una pared externa en relación a la trompa de Eustaquio, al torus tubario y a la fosita de Rosenmüller. Y tiene una pared anterior o coanas en relación a las coanas, una pared posterior en relación al adenoides y un piso que está en relación al paladar blando o istmo. La orofaringe tiene un techo que es el borde inferior del paladar blando, un borde anterior que es el istmo de las fauces y un posterior que está en relación a la mucosa faríngea.
una porción lateral, y los pilares que, como ya los conocemos, están en relación a la amígdala palatina. La función de la faringe son tres: la fonación, porque nos permite una caja de resonancia para emitir sonidos, nos permite articular la voz para formar los sonidos del habla, la úvula en la parte posterior de la garganta, el paladar y el aire que viene de los pulmones van a producir también sonidos, ¿no? Por eso cuando roncamos es porque se mueve la úvula, el paladar, el aire que regresa de los pulmones. Y tiene una función de deglución que evita que los alimentos pasen hacia la tráquea, como habíamos visto en el video, ¿no? Y también nos sirve de vía respiratoria porque permite el paso del aire a los pulmones. Pues la faringe tiene también una inervación bastante interesante por el plexo faríngeo, el nervio glosofaríngeo y el décimo par, ¿no? Está en relación con la membrana timpánica por el glosofaríngeo y el décimo par. Por eso es de que un dolor en la base de la lengua o en la faringe también se refleja hacia el oído. Por eso habíamos dicho de que teníamos que diferenciar si era un dolor de oído propiamente o era un dolor reflejo. Si se inflaman las amígdalas, también se va a inflamar el oído. El faringe está en relación a lo que es la laringe. Entonces, también dentro de la cavidad oral vamos a tener las glándulas salivares tanto mayores como ser la parótida, la submaxilar y la sublingual. La parótida produce el 30% de la saliva en reposo, ¿no? Se diferencia desde la cuarta semana, tiene un orificio de desembocadura que es el conducto de esteno. La glándula submaxilar produce el 55 a 65% de la saliva, se inicia su desarrollo en la sexta semana, su orificio de desembocadura es el conducto de Wharton, ¿no? Y las glándulas sublinguales, que son el 5%, van a dar saliva, ¿no? Y tiene unos orificios que son los conductos de Bartolino o de Ribino. Tenemos glándulas salivales menores, que son accesorias, que son de forma tubulo-acinar, 600 a 1000 en la mucosa, se ubican entre la mucosa y la submucosa. Sus orificios de desembocadura son el conducto de Walter. Tenemos glándulas salivales menores a nivel de la región palatina, a nivel del labio, a nivel de la región giniana, a nivel de la lengua y a nivel de los molares. Por eso cuando nosotros vamos al dentista, nos pone un algodoncito que aspire toda la saliva que hay en esa zona. Entonces, la inervación de la glándula parótida va a estar dada por dos vías. Una vía simpática, que es vasoconstrictora, y una vía parasimpática, que es secretomotora. Está en relación al noveno par. La primera está en relación al plexo pericarotidio y debe a la glándula submaxilar. La función de las glándulas salivales es evidentemente contribuir en lo que es la digestión, nos permite hacer una función excretora y una función de limpieza. La función digestiva no nos va a permitir eliminar, disminuir el tamaño de las sustancias. Gracias al almidón, a la alfamilasa, la función excretora, vamos a poder también favorecer la coagulación, vamos a poder eliminar sustancias extrañas, y la función de limpieza va a estar en relación a la protección de la boca y de la faringe por lisosimas, inmunoglobulinas A, lactoferrina y alfamilasa. La saliva está producida tanto en la parótida, que es una saliva serosa. La glándula submaxilar nos va a producir saliva serosa y mucosa. La glándula sublingual nos va a producir saliva mucosa. Y la producción de la misma va a estar en relación al contacto visual, ¿no? A un contacto local o a un contacto olfatorio, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, llegamos a casa y olemos evidentemente lo que está cocinando nuestra
mamá y obviamente empezamos a salivar porque ya nos estamos imaginando que cocinó algo rico. El contacto local, en cuanto veamos, el contacto visual, en cuanto veamos una manzana, ya nosotros vamos a estar pensando en lo deliciosa que es la manzana. Y el contacto local, bueno, cuando ya empezamos a introducir el alimento a la cavidad oral. Entonces vamos a tener que la glándula parótida, evidentemente, su conducto de desembocadores al conducto de esteno, ¿no? Ahí vamos a tener el orificio que ya lo hemos visto a la altura del segundo molar superior, secreta el 30% de la saliva en reposo, pero aumenta con la estimulación, ¿no? Y evidentemente esta es una zona donde encontramos la mayor cantidad de tumores, ¿no? La mayoría benignos, por suerte. Y luego tenemos las glándulas salivales menores, que es de secreción mixta, ¿no? Aunque pueden malignizarse. Las glándulas sublinguales en un 5% de secreción mucosa. Y ahí pueden existir quistes de retención, la glándula submaxilar, que secreta el 55 a 65% de la mucosa de la cavidad oral, es una secreción mixta, ¿no? Y también puede haber litiasis a este nivel. Entonces la saliva se produce entre un volumen de 1000 a 1500 cc diariamente, es incolora, inodora, tiene un contenido de agua del 99.5%, un pH de 6.6. Tiene componentes orgánicos como las enzimas, las inmunoglobulinas, las proteínas séricas, las mucinas y los carbohidratos. Y tiene un componente inorgánico que está dado por los protones de sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, cloruros y fosfatos. La saliva va a lubricar el bolo alimenticio, ¿no? Va a proteger los dientes de las agresiones químicas y de las bacterianas, va a facilitar la inmunoglobulina A de su contenido, va a facilitar la destrucción de bacterias y va a participar en el sentido del gusto. Entonces nosotros tenemos que hacer una historia clínica enfocado a ciertos elementos principales. Uno es la obstrucción respiratoria. Identificar si existe dificultad respiratoria, ¿no? Si el paciente empieza a roncar por la noche, si despierta en la noche, si tiene crisis de apneas, si el paciente presenta enuresis mientras duerme, si tiene cefalea matinal. Hay que determinar el tipo de respiración, ¿no? Si tiene una respiración evidentemente bucal, como es este caso, mientras duerme, bucal mientras está despierto. Y luego vamos a observar si evidentemente por problemas de obstrucción nasal al día siguiente tiene astenia diurna, somnolencia, presenta déficit de atención, se le altera el carácter, tiene retraso en el crecimiento pondoestatural y si hay también problemas de orinar durante la noche. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro examen físico, deprimimos el tercio posterior de la lengua y observamos, ¿no? Si es que evidentemente está bajando algún elemento por esta rinofaringe. Entonces, en el caso de un accidente puede bajar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y nos va a indicar la fractura del etmoides o de la porción petrosa del temporal. Tenemos que ver si es una secreción mucosa o mucopurulenta. Tenemos que preguntar acerca del tiempo, la cantidad, si esta secreción viene de la nasofaringe. En cuanto al dolor faríngeo, ver si se trata de un tumor, de un traumatismo, de un cuerpo extraño, si hay algún problema infeccioso como ser amigdalitis, si está asociado a trismus, si se expanda el espacio parafaringeo o pterigoideo. Y también tenemos un dolor extrafaringeo que está dado por la disminución del movimiento de la articulación temporomandibular. Podemos tener una neuralgia del noveno par sin prodromos, que puede ser bastante intenso, sobre todo localizado en la base de la lengua. Podemos tener el síndrome de estilalgia o síndrome de la apopsis estiloides, que en la palpación vamos a ver una
vamos a palpar una apófisis bastante elongada. Entonces, el dolor faríngeo tenemos que ver si tiene fiebre, si no tiene fiebre. Si tiene fiebre, si es de naturaleza infecciosa. Si no tiene fiebre, si se trata de un cuerpo extraño, de un tumor o de una radiación. Otro síntoma que nos van a referir los pacientes son las parestesias faríngeas, ¿no? Pueden tener la sensación de un globo faríngeo, sensación de que tienen algo en la garganta y no pueden respirar o no pueden pasar. Pueden tener la sensación de que hay un elemento ahí que es un cuerpo extraño. Pueden tener moco adherido a sus paredes, pueden tener sensación de picor, quemazón o sequedad dentro de la cavidad. Y evidentemente estos síntomas se van a incrementar con con la deglución. Estas parestesias pueden mejorar con la ingesta de líquidos. También vamos a tener problemas en el caso del reflujo gastroesofágico. Vamos a tener síntomas en el caso de la rinosinusitis o de la faringitis crónica o seca. También vamos a observar problemas y vamos a preguntar si hay problemas de halitosis por una digestión incompleta de grasas o leche, pacientes fumadores, pacientes que ingieren ajos y cebolla. Sobre todo en la pandemia muchos han utilizado como alcalinizante a los ajos y a la cebolla. Algunas personas controlan su presión arterial con el consumo de ajos, ¿no? La rinitis, hay problemas de bronquiectasis que también nos van a dar halitosis, un absceso pulmonar, una sepsis sin putrefacción, una insuficiencia renal por uremia o una insuficiencia hepática que nos va a dar un aliento a pescado. En el caso de la epistaxis, vamos a poder identificar una epistaxis posterior por el sangrado que se va a ver en la rinofaringe. Podemos observar la presencia de un fibroma nasofaringeo o un carcinoma de nasofaringe que también va a concurrir con sangrado. La hemorragia puede ser a nivel de la laringe, en la vía aérea subglótica, a nivel de las fosas nasales o a nivel del aparato digestivo. Tenemos que preguntar al paciente la cantidad de sangrado, averiguar si tuvo algún trauma, si hay algún tumor, si hay varices sublinguales o si hay alguna hemorragia postquirúrgica. Y la disfagia faríngea es una dificultad del paso del bolo en el momento de la deglución, ¿no? Es una disfagia que puede ser mecánica por obstrucción a nivel del paso de tumores, puede ser una obstrucción motora por incoordinación motora o deglución de sólidos. También hay que preguntar sobre la duración, el tiempo, ¿no? Si fue de inicio súbito, si esa dificultad para pasar los alimentos es a sólidos o a líquidos, a qué nivel siente la dificultad, si hay regurgitación o si desprende algún olor. Entonces, para trastornos de la deglución tenemos este cuadrito que podemos repasarlo. Y nos va a ayudar con nuestra semiología de la zona. Entonces, también vamos a observar la presencia de tumefacción, plenitud o hinchazón, ¿no? Y también tenemos que preguntar sobre la duración, a qué nivel lo siente hinchado, ¿no? Si eso mejora, si se asocia a dolor de oído, si tiene dificultad para tragar, si tiene dificultad para respirar. Y luego de que hayamos hecho nuestra anamnesis, vamos a proceder a la inspección. Entonces, en la inspección, nosotros vamos a observar el color de los labios, ¿no? Cómo se mueven, si esos labios son simétricos, si son sensibles, no son sensibles, ¿no? Vamos a pedir que abra la boca, vamos a observar la posición de los dientes, vamos a observar la oclusión dentaria, ¿no? Si es una oclusión patológica o es normal, ¿no? Vamos a observar y evaluar la movilidad del maxilar inferior.
Vamos a ver si los movimientos son simétricos. Vamos a observar cuál es el grado de apertura bucal, ¿no? Entonces, para el grado de apertura bucal, entonces nosotros le pedimos al paciente que introduzca en forma vertical los dedos de su mano, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntar aquí. Un minutito. Para que veamos si existe alguien que tenga disminución en la apertura bucal, porque puede ser que haya antecedentes de alguna caída y eso nos haya generado disminución en la apertura bucal. A veces de niños sufrimos muchos traumatismos y no nos damos cuenta, ¿no? A ver, Lilia, ¿cuántos dedos entran a tu boquita? Ponlos en forma vertical, siguiendo el eje de la pirámide nasal e introduce. Entran 2, 3, 4. ¿Cuántos entran? Doctora, disculpe, no le pude escuchar bien. Ya. Vamos a introducir nuestros dedos dentro de la cavidad oral. ¿De acuerdo? Pero los vamos a poner en forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que los vamos a poner en eje con alineados a la pirámide nasal, pero verticalmente. ¿Cuántos deditos entran? Tres, doctora. 3, muy bien. ¿De alguien entra menos? ¿Hay alguien que entre menos dedos? ¿O todos entran 3? Creo que el promedio son 3 a 4, ¿verdad, doctora? Así es, eso es lo normal. Rocío, ¿cuántos entran? Rocío Ramírez. ¿No está Rocío? A ver, parece que no está Rocío. Falta. Vamos a ver. Sharon. Sharon, ¿cuántos entran? Sharon. Sharon Silva. Ah, Silva estaba ausente, perdón. Ausente, no estuvo presente. Morales Concha. Presente, doctora. ¿Cuántos dedos has introducido? 3, doctora. 3, ok. Entonces, por ejemplo, si tiene un paciente con un traumatismo, es importante evaluar aquello, ¿no? Primero, decir que introduzca sus deditos y ver si entra 2, 1, 1,5, ¿no? Entonces ya vamos a tener idea de que esa apertura bucal está alterada, ¿no? Y vamos a tener que referir ya sea a cabeza y cuello, ¿no? Ahora estábamos, ¿dónde está? Entonces, luego vamos a proceder a examinar la lengua, vamos a ver su motilidad, vamos a ver el tamaño dentro de la cavidad, ¿no? Vamos a levantar con el bajalenguas y vamos a examinar el piso de la boca, vamos a identificar los orificios de la desembocadura de las glándulas
¿no? Vamos a observar tanto el borde derecho como el borde izquierdo, ¿no? Vamos a observar si este paciente tiene un frenillo o un pliegue sublingual, ¿de acuerdo? Y vamos a observar también el vestíbulo, ¿no? Como ya habíamos examinado, ¿no? Revisando todo con el bajalenguas. No olvidar que para revisar la boca, sobre todo la parte del istmo de las fauces, vamos a deprimir con el bajalenguas en el tercio posterior. Le podemos decir al paciente que diga ah, entonces eso nos va a elevar el paladar y nos va a permitir ver la orofaringe, ¿no? Vamos a identificar el pilar anterior, el pilar posterior, vamos a observar el tamaño de las amígdalas, ¿no? Vamos a observar la úvula, si está en una buena posición, si está elongada, ¿no? Y vamos a observar cómo se encuentra la pared posterior de la orofaringe, si es una pared lisa, si es una pared congestiva, hipervascularizada, si tiene granulaciones, ¿no? Y luego vamos a proceder a la palpación, ¿no? Entonces igual nos ponemos un guantecito y empezamos a palpar absolutamente todo. Podemos palpar el piso de la boca, podemos palpar el conducto parotídeo, la glándula parótida, podemos exprimir la misma, ¿no? Ver absolutamente todo lo que pasa dentro de la boca. Y luego en el vestíbulo, ¿no? Y luego a la cavidad oral, que ya hemos mencionado cuál es. Y bueno, en cuanto a lo que es la otorrinolaringología, nosotros tenemos la opción de hacer una endoscopía. Entonces, en la endoscopía, metiendo un endoscopio rígido, podemos ver el cabo, las coanas, ¿no? Las adenoides, la trompa de Eustaquio, ¿no? Identificar el tejido adenoideo, la trompa de Eustaquio, observar las coanas, la cola de los cornetes, y luego vamos a solicitar exámenes, ¿no? Bueno, generalmente todos quieren un cultivo, ¿no? Entonces se puede hacer un hisopado de la mucosa amigdalar, de la mucosa faríngea, para ver qué encontramos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el cultivo? Ustedes ya, hágase un cultivo, pero va el paciente habiéndose cepillado los dientes. ¿Está bien? ¿Está mal el cultivo? ¿Alguna vez alguien se ha hecho un cultivo? Sí, doctora. ¿Y fuiste con cepillada o sin cepillarte los dientes? Sin cepillarme, doctora. Claro, obviamente, ¿no? Entonces vamos a decir cepillar en ayunas, sin un aseo bucal previo. Eso es importante, ¿no? Entonces nos puede reportar como normal la ausencia de estreptococos, ausencia de gérmenes, o nos pueden reportar cultivos positivos con más de 10 colonias. Luego vamos a solicitar en sangre antiestreptolicinas, ¿no? Que nos va a permitir observar la detección de anticuerpos o por infecciones recientes, ¿no? Tiene una sensibilidad del 90%, generalmente nos van a reportar como 150, 240 normal, dudoso, ¿no? De 240 a 320 y más de 320 como francamente patológico. Podemos sacar otro examen de antihistrolicinas en 10 días, pero generalmente los vamos a encontrar con títulos elevados. Se normalizan al segundo o tercer mes y persisten hasta más allá de los 6 meses, ¿no? También están elevadas en hepatopatías, con alteraciones de beta-lipoproteínas. Podemos pedir el test de streptosima, en el que evaluamos 5 enzimas estreptocócicas más sensibles que las antiestreptolicinas, para documentar una infección estreptocócica, y el valor nos va a dar como positivo cuando está más de 200. Y luego vamos a solicitar una radiografía de cabo, ¿no? Entonces, en la radiografía de cabo vamos a observar la columna del aire respiratorio, vamos a observar el tejido adenoideo, vamos a ver cómo se encuentra la úvula, ¿no? Y el velo del paladar, vamos a observar las amígdalas, ¿de acuerdo? Vamos a observar la epiglotis, vamos a observar el repliegue glosoepiglótico y vamos a observar el hueso yoides. Entonces, una radiografía de coabo, vamos a ver siempre el nivel de la columna de aire que ingresa hacia la tráquea. Ver la adenoides, ver
ver lo del paladar, observar si hay alguna amígdala por ahí, ver cómo está la epiglotis, ver el repliegue glosoepiglótico y el hueso yoides. Tenemos ahí otra radiografía de cabo, ¿no? Que nos permite hoy un crecimiento leve. Aparentemente hay una disminución del lumen de menos del 50%, donde en la radiografía de cabo la rinofaringe debe de verse nítidamente. Debemos de ver la imagen de la silla turca también en forma nítida para considerar una radiografía de cabo normal, y también podríamos pedir una radiografía lateral para ver la presencia de cuerpos extraños o de abscesos. Podemos solicitar un estudio contrastado de la distribución de los conductos dentro de la glándula parotidia, y el examen se llama cialografía, con el objetivo de encontrar cálculos. También se puede solicitar una ecografía de glándula parótida, sobre todo en el caso de las masas tumorales. Podemos pedir una reconstrucción de partes blandas con extensión de tumores para ver adenopatías tanto locales como regionales. Y vamos a visualizar evidentemente cómo se encuentra el paladar duro, ¿no? Si hay alguna lesión ósea a nivel del paladar duro. Entonces también podemos pedir una resonancia magnética que nos va a mostrar asimetrías a nivel de la cavidad. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctorita, creo que todo quedó claro. Así, entonces, no olvidar, ¿no? Cuando hacemos el examen de boca, no es que nos tenemos que enfocar en un solo punto, sino que tenemos que hacer, como dice, un recorrido. A ver, ¿dónde está? Un recorrido de los 360 grados que tiene la boca, ¿no? Tanto en lo que es el vestíbulo como la misma cavidad, ¿no? Y en el caso de los cuerpos extraños, evidentemente, vamos a tener cuidado en deprimir el tercio posterior de la lengua, porque si nos dice siento que me duele en el lado derecho, entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Inicialmente deprimir en el tercio posterior medio y luego deprimir en el tercio posterior derecho. Podemos ayudarnos con una gasita a traccionar la lengua y hacer la depresión con el bajalenguas para tratar de ubicar una espinita que haya quedado retenida por esa zona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, ahora con esto de la pandemia, el color de nuestros labios ha sido bastante importante, ¿no? Generalmente en personas de Cusco nosotros vamos a ver una coloración media azulada, labios bastante oscuros, y todos vamos a pensar que no hay una buena ventilación en ese pacientito. Listo, muchachos. Entonces, quedaríamos ahí. Con eso Sí, doctora, terminaríamos. muchas gracias. Doctor, un favor. Dime. Doctorita, disculpa, no sé si me podría considerar en la asistencia como tardanza, por favor. No pude estar a la hora que llamó la lista. A ver, dígame tu nombre que estoy. Diana Maite Cala Cáceres, doctor. Carla Cáceres, ¿no? Ya, ok. Sí, doctor. Lo escribí al chat. Doctorita, yo también, por favor. A ver, espera que no estoy en el Meet. ¿Tu nombre, por favor? Doctora, Anaís Palomino, doctora, por favor.
Palomino. Ok, ya, borrada. ¿Quién más? Muchas gracias, doctora. Doctora. Sharon. Sí, doctora, tiene problemas de señal. Sharon Silva. Ok, ya, Sharon, por esta vez el internet sigue pésimo. ¿Qué haremos con estos salvajes? ¿Alguien más? Yo, doctora, del paso a paso. Del curso, ya. Entonces quedan con falta Bocangel, Molina, Pañura y Rojas Truyenque. ¿No están? Puedan hablar o si no van a ser considerados como ausentes. ¿Ninguno? Ninguno. Vaca Guevara, Kelly. Molina Luz Ariana, tampoco. Pañura Saoñe, Rocío Ramírez Molina, sí, pero Molina, a ver, ¿dónde está acá? Molina Luz Ariana. Doctora, disculpe, presente, estaba teniendo problemas con mi señal. Molina, ya. Ya, todos queda Pañura y Rojas. No, son Rojas, Rojas Truyenque. Ya, solo tenemos 3 ausentes hoy día. Ok. Listo, cuídense muchachos. Buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Nos Gracias, estamos doctora. Tenga